nombre, siervos de Dios que se sirven de Dios, ¿sí? Es decir, ¿estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo de Dios? ¿Sí? ¿Estamos sirviendo al Evangelio? ¿Estamos sirviendo en pro del Evangelio? ¿O estamos sirviéndonos del Evangelio? ¿Cuál es nuestra actitud como pueblo de Dios, como creyentes delante del Señor? Hemos estado hablando de este libro de Marcos y en este Evangelio hemos visto cómo los discípulos, porque Marcos es un Evangelio que nos presenta a un Jesús sufriente. Y aunque es dinámico, nos enseña un Jesús que muchas veces es decepcionado. Y entonces los discípulos, la forma en que se les presenta es que se van equivocando muchas veces, ¿verdad? Hemos visto discípulos que se equivocan una y se equivocan otra y se equivocan otra. Y hoy vamos a ver cómo Juan y Jacobo se les ocurre una genial idea, ¿verdad? Ellos planean en secreto lo que van a hacer y llegan con Jesús, pero actúan de una forma deshonesta. Ellos, en lugar de servir al Señor, estaban buscando la forma de servirse de Dios. Y esto es algo que nos afecta también hoy en día. Muchos cristianos, muchas denominaciones de todo tipo, algunos de forma más notoria que otras, pero siempre podemos ver un cierto orgullo espiritual cuando sabemos que hay una salvación, cuando sabemos que hay dones espirituales, cuando sabemos que hay amor de Dios por nuestra vida, y entonces podemos empezar a adjudicarnos ciertos derechos y empezar a sentirnos de cierta manera. Y te voy a invitar a que veas conmigo el versículo 35, y dice ahí capítulo 10, verso 35, entonces acercándose a él, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le decían, maestro, deseamos que hagas a favor nuestro, ¿qué? Todo lo que te pidamos, lo que te vayamos a pedir. Verso 36. Y él les contestó, ¿qué desean que haga por ustedes? Ellos le dijeron, permítenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero él les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados en el bautismo en que soy bautizado? Y ellos le contestaron, podemos, Jesús. Podemos, perdón. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán, y en el bautismo que soy bautizado, serán bautizados, pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está preparado. Y cuando los 10 escucharon esto, empezaron a murmurar contra Jacobo y Juan. Pero llamándolos, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones son señores y jefes y tienen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así, sino que el que desea ser el mayor será su siervo. Y cualquiera que desee ser el primero de ustedes será siervo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate de muchos. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí a gran escala en este pasaje es que Jacobo y Juan se presentan delante de Jesús con una petición, ¿sí? Pero es una petición deshonesta. Ahora, la Biblia nos dice muy claramente que estos dos discípulos son hermanos, son hijos de Zebedeo, hijos del mismo padre, ¿sí? Así que seguramente en algún punto dijeron, vamos a beneficiarnos tú y yo, ¿verdad? Compartimos la misma sangre y podemos llegar con Jesús, argumentarle correctamente para pedirle que nos deje sentarnos cada uno a un lado de él cuando esté en su gloria. Y esta petición que ellos buscan es como pedirle a Jesús que les firme un cheque en blanco, ¿verdad? Porque fíjate cómo llegan. No llegan con la petición, llegan con la condición. Por favor, danos lo que te vayamos a pedir. ¿Verdad? Antes de que te diga qué quiero que me prometas que me lo vas a dar, ¿verdad? Es como cuando tus hijos rompen una ventana y te dicen, papá, mamá, tengo que decirte algo, pero prométeme, ¿verdad? Que no te vas a enojar, ¿sí? Es decir, tienes que prometer que no te vas a enojar para que yo te diga lo que quiero o lo que quiero decirte. Y es como un cheque en blanco. Le están pidiendo a Jesús que haga algo antes de decirle qué es lo que quieren de él, ¿verdad? Una forma muy confianzuda de hablarle al Cristo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué tiene que ver sentarse a la izquierda o a la derecha? ¿Qué importancia tiene? ¿Sí? Porque ellos tienen una mente en la que llevan una idea terrenal
de lo que iba a ser el Mesías. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto? Sí, ellos estaban esperando un Mesías gobernante. Los judíos esperaban un Mesías que los iba a librar de Roma y que iba a ser rey terrenal. Ellos están esperando que Jesús un día va a tomar su posición como rey de Israel y lo que le están pidiendo básicamente es poder ser ellos personas importantes en ese reino. Si Jesús ya muchas veces en este libro les habló del costo del discipulado, ya les dijo que él iba a morir, si ya les dijo que su reino no era de este mundo, ya les dijo que las cosas no son como ellos las están pensando. Pero a pesar de que Jesús ya se los dijo, no captan la idea, ¿sí? O no quieren escuchar. Como que los discípulos están muy tercos en que Jesús realmente sí se va a hacer rey, ¿verdad? Como que no le creen, como que están pensando que Jesús les dice eso para que se mantengan humildes, pero no le creen. Ellos creen que realmente Jesús los va a librar de Roma y va a tener ahí su reinado en la silla del emperador. Él se va a sentar ahí, ¿verdad? Entonces ellos están pidiendo un virreinato o están pidiendo una vicepresidencia, si lo llevamos a los días de hoy, ¿verdad? Ellos están pidiendo un papel importante en el reino de Jesús. El que se sienta a la izquierda y a la derecha básicamente son el consejero del rey y el heredero del rey. Eso Jesús, no te vamos a decir a cuál pongas en cada lado, ¿verdad? Pero que seamos nosotros, que uno sea tu consejero y que uno sea tu heredero. Danos los lugares, los mejores lugares de tu reino, ¿sí? Ahora, ¿por qué ellos creen que Jesús les va a dar eso? ¿En qué se basan los discípulos, Jacobo y Juan? Hay un argumento que ellos tienen a su favor. Y ese argumento lo vimos hace unos capítulos atrás, y es el argumento de la transfiguración. ¿Te acuerdas cuando Jesús sube al monte y se lleva a 3 discípulos? Y solo 3 discípulos pueden ver la transfiguración de Jesús en el monte: Jacobo, Juan y Pedro. Así que ellos saben que esos 3 son los favoritos del jefe, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son los alumnos más avanzados de Jesús. Así que seguramente ellos se merecen más esa posición que Mateo o que Judas, ¿verdad? O cualquiera de los otros discípulos que puedan estar ahí. Ellos tienen ese argumento, ¿verdad? Y esta petición de cúmpleme lo que te pida, este cheque en blanco, es una forma deshonesta de pensar y que tiene una repercusión también actual en la vida de los creyentes, porque nosotros hemos visto cómo se desarrollan teologías que nos van enseñando que Dios tiene que darnos todo lo que le pidamos, ¿verdad? Que si eres hijo de Dios todo te pertenece. Alguna vez escuché eso del refrigerador abierto, ¿verdad? Es decir, como que tenemos acceso a todo cuando queramos, en el momento que queramos, como si Jesús no administrara las cosas a la iglesia correctamente. ¿Quién de ustedes le dice a sus hijos, ahí está el refri abierto, ¿verdad? Come lo que tú quieras, cuando tú quieras, el día que tú quieras, en el momento que tú quieras? Si es un niño, tú sabes que no puede hacer eso. Porque ¿qué va a pasársela comiendo? Chucherías, ¿verdad? No va a agarrar la ensalada, no va a agarrar las verduras. Lo que va a agarrar es la leche con chocolate, las galletas, los dulces, los caramelos. A eso va a tener acceso. Entonces tú como padre administras y el Señor también administra. La Biblia dice que si nosotros oramos pidiendo en fe, Dios lo hace. Lo dice en Mateo, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye, en Primera de Juan. Y en Santiago, la Biblia nos dice, como Santiago regaña a la iglesia y le dice, ustedes oran y no reciben, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para sus propios deleites, ¿verdad? Lo que están haciendo Juan y Jacob es pedir para sus deleites. Ellos lo que quieren es esa posición de honor, donde ellos van a tener gente que les sirva y que les ofrezca, ¿verdad? Es muy común ver estas imágenes mentales de un emperador de Roma sentado comiendo uvas mientras alguien le echa aire, ¿verdad? Y seguramente Jacobo y Juan ya están tentados a un día estar en esta situación, ¿sí? Entonces la pregunta aquí que tenemos que hacernos
Porque si Dios te dijera, pídeme lo que quieras y yo lo hago, si Dios te diera una hoja en blanca firmada por Él, donde lo que sea que tú pidas ahí, ¿verdad? Lo vas a ver realizado. La pregunta es, ¿qué pediríamos? Porque ¿qué tal si Jacobo y Juan llegan con una petición en pro del avance del reino? ¿Qué tal que hubieran dicho, Jesús, te vamos a pedir que nos des más amor por las almas, ¿verdad? Jesús, te vamos a pedir que nos hagas más pacientes. Jesús, te vamos a pedir que seamos hombres de oración, ¿verdad? Quítame las ganas de ser chismoso. Si hubiera llegado con un Señor Jesús, ayúdame a usar mis dones para tu gloria. Tal vez veríamos que el corazón de ambos está en la cosa de Dios. Pero ¿qué es lo que piden? Ponnos en un lugar de honor delante de los hombres, donde otros me sirvan, donde otros me echen aire, donde otros me alimenten, donde viva en la mejor cama, ¿verdad? Donde seamos tu mano derecha, donde seamos tus consejeros que influimos en lo que tú decides hacer. Esa es la petición de ellos. Ahí está su corazón. Cuando ellos piden un lugar como ese, obviamente vemos que ellos tienen un afán dentro de ellos. Ahí está su corazón. El problema es que ni siquiera es tiempo de pedir algo así. ¿Ya viste en qué capítulo vamos? ¿Cuántos capítulos faltan para llegar a la parte de la crucifixión? Ya pasamos más de la mitad, ¿sí? Entonces, Jesús va a ser crucificado. Jesús va a resucitar. La iglesia va a comenzar a expandirse. No es tiempo, Juan y Jacobo, de estar pensando en qué parte del trono se van a sentar, porque hay mucho trabajo que todavía tienen que hacer. Es como si un recién contratado en febrero, cuando tiene una semana de vacaciones, ya está peleando el bono de Navidad. Hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? Y Jacobo y Juan están buscando algo que ni siquiera se han ganado. No han hecho nada, pero están pidiendo todo de parte de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en nuestra mente? Porque cuando una persona se afana con algo y eso es lo que está en su corazón, todo lo que Dios le hable, todo lo que Dios le diga, lo va a relacionar con eso en lo que tiene su afán. ¿Se acuerdan de aquella historia de este mismo libro que leímos? Cuando Jesús va en la barca y les está predicando a los discípulos y les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos habían dejado el pan en la orilla. ¿En qué estaban pensando ellos? Jesús nos está tirando una indirecta porque dejamos el pan en la orilla. Porque su mente, su corazón, en ese momento estaba en el pan de la orilla. Y todo lo que Jesús le estaba predicando, para ellos se trató de ese pan. A veces, cuando nosotros estamos afanados, si mi corazón está en mis negocios terrenales, todo lo que se me predique, lo voy a relacionar con mis negocios terrenales. Si mi mentalidad está solamente en el auto que me tengo que comprar, todo lo que yo lea en la Biblia, lo voy a relacionar con que Dios me está hablando de ese auto. ¿Verdad? Cuando hay afán en nuestro corazón, todo lo que Dios habla, lo relacionamos con el lugar en el que está nuestro afán. Y entonces cuando nos preguntamos por qué la iglesia occidental de este tiempo, sí, en este país, por qué el cristiano de hoy no predica el evangelio o no puede ser fiel en su congregación, o por qué el cristiano de hoy no ora, tiene que ver con que no hay afán por el Señor. El afán está en otras cosas. Entonces está la palabra de Dios siendo muy clara y están las predicaciones y están las amonestaciones, pero para esa persona todo lo que se dice nunca trata de eso, sino de lo que esa persona está pensando. Si nunca siente esa responsabilidad de orar más o de buscar más a Dios, porque en su corazón no está el afán de Jesucristo, ¿sí? Entonces lo que vemos en Juan y lo que vemos en Jacob es un corazón que está entregado al poder. No está en donde tiene que estar. Y son discípulos del Señor que ya han sacado demonios, que ya han predicado, que ya han hecho cosas. La gente los seguía, pero todavía están pensando en poder. Todavía están pensando en un lugar de autoridad y en ser
servidos. Están sedientos de honor. Porque a veces, amado, para las personas es más importante el honor que el dinero. No toda la gente está detrás del dinero, pero muchos están detrás del poder. Y lo que ellos buscaban era un reconocimiento público. ¿Sí? Entonces, ellos están pidiendo los puestos más altos del gabinete administrativo de Jesús, por decirlo de alguna manera. Y aparte que es muy deshonesto, porque ellos saben que hay otros 10 que andan con ellos para todas partes. Ni siquiera es que lo hablaron entre todos, fueron escondidas, ¿verdad? Como diciendo, Jesús, ámanos a todos, pero benefíciame más a mí, ¿verdad? Entonces, en el verso 38, si lo tienes ahí, Jesús les responde, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados en el bautismo en que soy bautizado? ¿Y qué contestaron ellos? Podemos. Sí, Jesús, sí podemos. Lo primero que Jesús les dice es, ustedes no saben ni qué están pidiendo, ¿verdad? Para empezar. Porque para que llegaran a un lugar como ese, tendrían que pasar por las mismas cosas que yo voy a pasar. Jesús les dice, yo voy a beber una copa y voy a pasar un bautismo. ¿Y ustedes están dispuestos a pasar por eso mismo? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que ellos no estaban dispuestos todavía? Porque cuando Jesús lo atrapan, ¿qué hacen los discípulos? Se van, ¿verdad? Pero ellos dicen que sí pueden, ¿sí? Entonces, ellos, Juan y Jacobo, están mostrando una lengua muy ligera, porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. Esa es la ligereza de su respuesta. No se dan cuenta que el peso de la identidad del Mesías, si tiene un punto culminante importante en la cruz del Calvario, y ellos no van a querer pasar por esa copa. ¿Sí? Estaban haciendo promesas huecas. Había ambición en sus corazones, pero había promesas huecas. Muchos hablamos de Dios, amado, sin ser fieles al Señor, porque no entendemos la gravedad del tema que estamos hablando o discutiendo. Por eso hay mucho maestro y mucho predicador de redes sociales, porque en redes sociales nadie tiene que conocer tu vida, simplemente lo que tú posteas. ¿Sí? Entonces se nos hace muy fácil hablar de un Dios al que no tratamos, al que no conocemos y por el que no sufrimos pruebas. Una lengua ligera es un síntoma de inmadurez y del desconocimiento. Porque no es lo mismo que un hijo de 40 años le diga a su madre, te odio, que a que lo haga un adolescente. Sabemos que el adolescente lo puede decir y a los 3 minutos se arrepiente porque es un inmaduro, ¿verdad? Pero un adulto, uno no procesa las cosas igual, ¿sí? Tener una lengua ligera es un síntoma de inmadurez. Entonces, que Jesús les explique esto y que tan pronto como Jesús termina la oración, Juan y Jacobo interrumpan y digan, sí podemos, es una muestra de que en ellos hay una inmadurez tremenda, ¿sí? La gente que más critica a los que sirven, muchas veces es la que no quiere servir al Señor en nada en su vida. Entonces Jesús les dice, miren, yo voy a beber una copa. ¿Y qué significa copa? En el Antiguo Testamento, la copa habla de un juicio. Jesús va a beber la copa del juicio que recae sobre la humanidad. Porque Jesús no va a hacer que cada uno beba su propia copa. Él va a beber la copa del juicio. Si el dolor, la carga del pecado, la soledad de la muerte por el pecado, la va a cargar Jesús. Él está sacrificándose por la gente. Y el bautismo, ¿qué es un bautismo? Una sumersión. Jesús va a ser sumergido en dolores, en calamidades, en burlas. Lo van a escupir, le van a poner una corona de espinas, se van a reír de él, le van a poner sobrenombres al creador de las cosas. Jesús va a ser sumergido en un bautismo de calamidad y va a beber una copa de juicio que no le corresponde. Y cuando Jesús le pregunta a Jacobo y a Juan, ¿ustedes están dispuestos a beber esa copa y pasar ese bautismo? Y que ellos digan simple y sencillamente sí podemos, nos muestra que no tienen idea de lo que están diciendo. Porque, amado,
Muchos de nosotros hacemos muchas promesas al Señor y le aseguramos a Dios que haremos cosas que nunca hacemos. Aseguramos que vamos a hacer su voluntad y nunca lo hacemos, que estamos dispuestos a pagar el precio del llamado y no lo hacemos. Sí, que Él nos diga que hagamos y que lo haremos y no lo hacemos. Hacemos como que no escuchamos. Por eso, cuando las promesas son llevadas a la realidad, desnuda nuestra pecaminosidad delante de Dios. No podemos mantener un traje religioso y una sonrisa que diga que estamos en victoria, cuando realmente no somos personas firmes en la fe. Eso se nota. Entonces no podemos decir, por ejemplo, ¿cómo queda mal que un cristiano diga, voy a ir a hacer la voluntad de Dios, cuando ese mismo cristiano no puede ir a la iglesia? Le pesa la cama, ¿verdad? Ay, no, está muy rica la cama. Domingo a la mañana, o a la tarde, o a la hora que sea el servicio. No podemos decir que queremos conocer al Señor cuando no queremos abrir la Biblia, cuando no queremos orar, ¿verdad? Cuando una persona va a la iglesia, por ejemplo, porque se entera que va a estar un profeta, pero esa misma persona ni lee la palabra, ni se congrega, ni ora, ¿sabes? Esa persona no está buscando un profeta. ¿Sabes qué está buscando? Un adivino. Entonces, es necesaria una congruencia al momento de entregar nuestra vida a Jesús. Tiene que ser real. Y es lo que Juan y Jacobo todavía no entienden. Si la promesa de Juan y Jacob, si nosotros vamos a beber la copa, Señor Jesús, son promesas de niños que le dicen a su mamá, nunca me voy a enamorar, voy a estar cuidándote toda la vida, ¿verdad? Y luego crecen y, adiós mami, ¿verdad? Me voy a casar. Claro, son promesas de niños. Y estas promesas de Juan y Jacob son promesas que no están siendo procesadas por el carácter. Son meras fantasías de ellos. Es bien fácil crucificarse por Jesús. Es bien fácil pasar la copa de Jesús, ¿verdad? Ellos están pensando cosas que no tienen ni idea. No saben lo que están diciendo. Por eso Jesús se los dice, ¿verdad? No saben lo que piden. Porque fíjate lo que dice Jesús en el verso 39. La copa que yo bebo, si van a beberla, ¿verdad? Y en el bautismo que soy bautizado, también van a ser bautizados. Pero el que se sientan a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está preparado. De alguna manera, Dios ama tanto, Jesús ama tanto a sus discípulos, que sigue trabajando en ellos. No los, no los rechaza. Ni siquiera Judas lo rechazó. Judas hubiera llegado a la cruz arrepentido, Jesús lo perdona. Pero Jesús habla con Jacobo y Juan, les dice, la verdad es que sí van a beber la copa. Él va a trabajar con ellos, va a fortalecer su carácter y un día van a beber esa copa de Jesús, ¿sí? Y van a pasar ese bautismo. Los apóstoles, de hecho, Jacobo fue el primer apóstol en morir por causa del evangelio. Fue asesinado, ¿sí? Y Juan, aunque la tradición dice que no fue martirizado, sí pasó por muchísimas calamidades a lo largo de su vida como apóstol. Entonces, pero Jesús les anuncia una cosa muy interesante. Hay dos que ya están preparados para eso que ustedes están pidiendo, que uno esté en la izquierda y uno esté a la derecha. Y aquí es donde tú te puedes preguntar, ¿y cuáles son esos dos? ¿Quiénes son los vertudotes que van a estar ahí con Jesús? ¿Es Pedro, es Pablo, verdad? ¿O quién? ¿O quién está a la izquierda y quién a la derecha? Hemos hablado muchas veces de cómo funciona la presciencia de Dios y el conocimiento anticipado de todo lo que viene. ¿Sí? Así funciona la profecía. Y Jesús sabe que en su entronación hay dos, uno que va a estar a la izquierda y otro que va a estar a la derecha, pero Jesús no está hablando del trono que Juan y Jacobo están pensando. Por eso Jesús les dice, no saben lo que piden, porque en el mundo secular, cuando alguien se entrona, ¿cómo es ese proceso? Cuando escogen un rey o un presidente, ¿cómo es? Es pomposo, ¿verdad? El asunto, hay globos, hay fiesta, pastel, hay desfiles, ¿verdad? Trompetas. Cuando un presidente gana las elecciones, hay banderas, ¿verdad? Del partido y papelitos por todas partes. Así es como alguien se entrona. Pero ¿cómo es el entronamiento de Jesús?
levantado en una cruz. Ahí comienza la entronación de Cristo. Lo que Jesús está diciendo es, en ese momento, sí va a haber uno a mi izquierda y va a haber uno a mi derecha, pero no van a ser ustedes. O sea, los discípulos están pensando en otra cosa diferente. Por eso Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo, porque es como si pidieran, crucifícanos contigo, ¿verdad? Pero ellos no tienen eso en mente. Entonces, en el mundo secular las cosas funcionan diferente que en las cosas de Dios. Porque la mente de los discípulos, ahí es donde encontramos que está en otra parte. Ellos están pensando en recibir favores. Jesús está pensando en el sacrificio que va a hacer por otros. Entonces, fíjate el verso 41, porque algunos escucharon lo que estaba hablando Juan y Jacobo. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando los 10 escucharon esto, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar contra Jacobo y Juan, o se enojaron con Jacobo y con Juan. Se enteran los discípulos, ¿verdad? Oye, escuché que aquellos andan diciendo, ¿verdad? Que quieren el gabinete. Y los otros se enojaron. No por un celo santo. Se enojaron porque ellos también quieren esa posición. ¿Verdad? Pero ¿por qué vas a hacer a Jacobo vicepresidente, verdad? Si a mí me toca, ¿verdad? Yo puse mi casa, yo Pedro en Capernaum puse mi casa para que ahí Jesús comiera. Me toca, ¿verdad? Estos pleitos de los hijos cuando mueren los padres. Es que tú nunca viste por mamá, ellos sí, ¿verdad? Es lo mismo. Están pidiendo el beneficio de un Jesús que todavía está ahí. ¿Sí? Entonces se molestan. Y creo que el más molesto quizá era Pedro. Pienso, la Biblia no lo dice. Pienso, ¿por qué? Porque Pedro también había estado en la transfiguración. O sea, de los 3 mejores, uno de ellos era Pedro. Y luego estaban también Jacobo y Juan. Entonces, como que Pedro sintió que estos 2 hermanos, como son hermanos, porque nada más hay una izquierda y una derecha, ¿verdad? Entonces, como que vamos a hacer a Pedro, vamos a hacer un lado, ¿verdad? Y nosotros vamos con Jesús. Entonces, me imagino que Pedro se sintió molesto y también los demás discípulos, pero estas actitudes es lo que nos enseña cómo el evangelio a veces tiene problemas para prosperar por causa de los mismos seres humanos, ¿verdad? Es muy triste cuando en el cuerpo de Cristo hay competencia. Y hay competencia entre creyentes de la misma iglesia y luego hay competencia entre creyentes de diferentes iglesias. Porque en la misma iglesia la gente compite por ser el mejor vestido, ser el que muestra más dones, ser el que mejor sirve. Hay creyentes que compiten por ser el que más ofrenda, otros compiten por ser el que tiene el mejor liderazgo, ¿verdad? Otros compiten por ser el que tiene más influencia, ¿verdad? Hay competencia. Luego entre iglesias hay competencia. Y a veces de la misma denominación. Hay competencias porque unas iglesias quieren tener la mayor membresía. Otras iglesias, su enfoque es tener la mayor reproducción de líderes. No tenemos mucha gente, pero tenemos los mejores líderes. ¿Sí? Otras iglesias quieren ser la iglesia que tiene la doctrina más sana, ¿verdad? Más sufriente. Otros quieren ser la iglesia que aporta más a la comunidad. Entonces, aunque todo esto es bueno, el problema es que nace de un corazón orgulloso que compite con otros creyentes. Es un deseo de hacer prosperar mi marca, ¿verdad? No represento a Jesús, represento mi marca, la iglesia local a la que voy. Y esto no proviene de un amor a Dios. Por eso muchas veces las iglesias, cuando consiguen una de estos objetivos, ya no buscan los demás. Hay iglesias que están contentos porque tienen mucha membresía y ya no les preocupa la doctrina ni la enseñanza. Hay iglesias que están contentas porque tienen buena doctrina, buena enseñanza y ya no se preocupa por la gente. Hay iglesias que tienen líderes y ya no se preocupa por otra cosa. Pero esto nace porque muchas veces lo que buscamos es competir. Porque a veces hay mucho trabajo, hay mucho que se hace, pero no se hace de una devoción genuina a Dios, sino de un deseo únicamente de honor y recompensa. Cuando los otros discípulos saltan enojados, lo que muestran es que no estaban sirviendo a Jesús por amor, ni siquiera por amor a las personas para que se salven,
sino porque están esperando una gran y gorda recompensa de parte de Jesús. Y un ejemplo de eso es la iglesia de los Efesios. Tú lo ves en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Una iglesia que según esta carta de Apocalipsis es una iglesia con muy buena doctrina, con excelentes líderes, ¿verdad? Que es capaz de diferenciar a los falsos maestros y exhibirlos, que rechaza las doctrinas paganas, pero que no tiene devoción a Dios. Es una iglesia con una ortodoxia que está muerta, aunque muy bien hecha, pero muerta. Entonces, es posible ser un buen cristiano, ser un buen servidor, ser un buen discípulo, pero perder una devoción sincera a Dios. Entonces, aunque Pedro, Juan, Jacobo y los demás hacían el trabajo, lo estaban haciendo con un corazón alejado de Jesús. ¿Sí? Entonces tengo que preguntarme como creyente, ¿qué me mueve a mí a congregarme? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué estoy esperando de Dios cuando oro, cuando busco al Señor, cuando ofrendo, cuando voy a la iglesia? ¿Qué es lo que estoy esperando de Dios? Porque todo lo que hacemos, el tiempo que invertimos, si lo que hacemos para Dios, no lo damos de lo que vamos a recibir, sino de lo que ya recibimos. ¿Quién de ustedes ha ofrendado de lo que Dios le va a dar? ¿Quién de ustedes da tiempo de lo que Dios les va a dar en el futuro? Cuando tú inviertes tiempo en una persona, inviertes el tiempo que tienes en ese momento, ¿verdad? Porque nadie sabe cuánto tiempo le queda. Entonces, a veces estamos esperando cosas que nos muestran que no estamos realmente unidos al Señor en nuestro corazón. Verso 42. Jesús llamándolos les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones son sus señores y sus jefes y tienen autoridad sobre ellos, ¿verdad? Jesús lo que hace es que él va a describir la anatomía de un liderazgo secular y lo va a comparar con un liderazgo espiritual. Los judíos sabían lo que era un liderazgo secular. Ellos vieron a los reyes de Occidente. En su historia sabían lo que era un faraón y cómo gobernaban los faraones. Sabían lo que era un César. Sabían lo que era un rey en Grecia, ¿verdad? Lo que había sido porque también fueron gobernados por ellos. Sabían lo que era un Babilonia. Ellos sabían cómo funcionaba el gobierno de ese tiempo. Había un hombre que decía lo que todo mundo iba a hacer y a ese hombre todo mundo le servía. Ahora, para entender nuestra visión de liderazgo tenemos que definir lo que es para nosotros en este tiempo, porque hoy no estamos en tiempo de reyes, estamos en otros tiempos, ¿sí? Pero sí tenemos formas equivocadas de entender el liderazgo. En este mundo de hoy, todo líder de cualquier país siempre es una persona que nosotros podemos definir como económicamente abundante. Nunca hay presidentes pobres, ¿te das cuenta? El presidente nunca va a ser alguien que salió de una colonia y que todos quisieron votar por él. El presidente siempre es alguien que económicamente está bien acomodado, no importa de qué partido sea y casi ni de qué país, ¿verdad?, estemos hablando. Los presidentes en nuestro tiempo siempre son gente económicamente poderosa, ¿verdad? Es exclusiva para gente así. Y también, hoy en día tenemos una imagen de que el líder no hace nada. Porque los líderes de la antigüedad, los reyes, salían a la guerra. Los presidentes de hoy no van a la guerra. Tampoco los presidentes de hoy tapan baches. Un alcalde no tapa los baches. ¿Quién los tapa? Los trabajadores. La idea que tenemos hoy es que el líder tiene que ser alguien económicamente poderoso y que está sentado en una silla y no hace nada, no sale a pelear, no tapa baches, no habla con la gente. Esa es nuestra idea de liderazgo en este siglo. Y a veces esta idea la queremos llevar a la iglesia y queremos vivir conforme a esa manera, ¿verdad? Esa es la idea del líder moderno, pero nos damos cuenta que en el reino de Dios las cosas trabajan de forma invertida.
El orden del reino es diferente. Por eso Jesús dice en el verso 43, esto no será así entre ustedes. Ustedes no van a aplicar estas reglas dentro del cuerpo de Jesús. No aplica para los hijos de Dios. Le está prohibiendo a los discípulos que repliquen ese sistema. Ustedes no van a llevar un gobierno defectuoso y lo van a involucrar en las cosas eternas. Tú no vas a mostrar a Dios en tu vida por el poder que tengas, el privilegio que recibas, o por sentarte a la izquierda de Jesús, como Juan y Jacobo quieren. La forma en que tú vas a mostrar a Dios en tu vida, y el poder de Dios en tu vida, y el poder de Dios en tu ser, y el evangelio, y los dones, la forma en que vas a mostrar que eres un hombre de autoridad, espiritualmente hablando, es sirviendo a otros. Totalmente diferente. Porque en el mundo la autoridad se demuestra gobernando y diciéndole a todos qué hacer. En las cosas de Dios, los hombres de autoridad son hombres que sirven. Y al principio, ¿sabes qué va a pasar? No te va a gustar. Porque va a chocar con tu cultura y porque te va a llevar a hacer un esfuerzo. Yo no te estoy diciendo que le des a la gente del tiempo que es de tu familia. Obviamente hay un orden y hay unas prioridades. Pero estoy seguro que todos podemos dar algo de nosotros para la obra del Señor en nuestra vida cotidiana, cada día de la semana. Hay un llamado que el Señor hace para servir a otros. Cuando tú le predicas a alguien, le estás sirviendo, porque lo estás rescatando del infierno sin que esa persona te lo pida. Cuando tú usas de tu tiempo para orar por otros, estás siendo alguien de autoridad, porque estás sirviendo a otra persona, dando de tu tiempo, pidiéndole a Dios por otras personas. El orden del reino de Dios es que sirvas a la gente. ¿Y sabes qué también? Que no recibas el honor por ello, para que Dios sea quien te recompense. Jesús mismo lo habló en este libro también. Entonces nos llama el Señor a no sentir envidia de las posiciones de honor. No busques tener lo que otros tienen, porque no sabes si delante de Dios esas personas necesariamente están bien paradas. El llamado del Señor es a servir a otros. Si eres alguien de autoridad, espiritualmente, vas a usar esa autoridad para servir. Entonces, Jesús les dice en el verso 45, ni siquiera yo, el Hijo del Hombre, vine para ser servido, sino para servir y para entregar mi vida en rescate por muchos. Jesús, en este pasaje, muestra la misión que él tiene y el enfoque que debe tener cada cristiano. El enfoque del cristiano, amado, no es que Dios te bendiga, es una consecuencia. No es que Dios te prospere, eso es una consecuencia. El enfoque de la vida cristiana no es que Dios me sane de mi enfermedad, eso puede ser una consecuencia. Por eso mucha gente llega a la iglesia y mientras está en el problema, están orando y llegando a la iglesia, pero apenas se soluciona, porque el enfoque de su vida era ese. Y ese no es el enfoque del reino. El enfoque del reino es el que muestra Jesús en el versículo 45. Vine para servir y para dar mi vida en rescate de otros. Jesús dice, el Hijo del Hombre se hace uno con nosotros. Y no vine para ser servido, Aunque yo creé todo lo que hay y sostengo el universo con mis manos, no vengo a que me sirvan, vine a servirles a ustedes. ¿Cuánto más nosotros, que somos simples pecadores que han sido perdonados? Y dice el objetivo, para dar la vida en rescate por muchos, para pagar un precio, para salvar a los que me reciban. A esto vine. El que sigue los pasos de Jesús, sigue el camino del Evangelio para ofrecer su vida en rescate por otros. ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a ofrecer para salvar a otros? ¿Cuánto de tu tiempo estás dispuesto a entregar para salvar a otros? ¿Cuánto de tus fuerzas? Cuando tú inviertes tu tiempo en predicar, cuando inviertes tu tiempo en orar,
Cuando tu hogar se convierte en un lugar de restauración para otros, estás invirtiendo tu vida cumpliendo el versículo 35. Vamos a ponernos en pie. Por eso es triste, amado, que en estos tiempos haya tantos cristianos de nombre que no están dispuestos ni siquiera a sacrificar de su tiempo para ir al templo. No están dispuestos a dar de su tiempo ni siquiera para congregarse. Ni siquiera por su propio rescate están dispuestos a invertir tiempo. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú reconoces que Dios te ha dado la autoridad espiritual, puedes entender la máxima de Jesús. Él vino a entregar, viene a ofrecer y viene a rescatar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y esa es la madurez que Jesús espera de sus discípulos, de Jacobo y Juan. Que ya no sean discípulos que están esperando ser servidos, un lugar de honor, aplauso del mundo y provisión, sino que están dispuestos a entregarse para rescatar a otros. El tiempo que tú le dediques al Señor no vuelve vacío, amado. La iglesia cristiana y esta iglesia, Piedras Vivas, tiene una misión de replicar la vida de Cristo, que no se enfoca en el honor del hombre, sino en el servicio a otros, servicio a Dios a través de las personas. Hay un mundo que requiere de una vez por todas creyentes sólidos, creyentes entregados, creyentes dispuestos a dar su tiempo y su vida para el Señor. Jesús lo dijo, los voy a conocer por sus frutos. No te conformes con los frutos de hace 10 años, esos frutos ya están, pero requieres frutos nuevos. Requieres dar tu tiempo nuevamente.